Hola, muy buenos días a todos. Agradecer la convocatoria a este congreso a ICCL y especialmente a las personas que lo han llevado aquí a cabo en Satarén, a Dina Rocha y a Ana Aurelio. Vamos a hablar en este caso de la biblioteca como un espacio proyectivo, como un espacio que impulsa las posibilidades de aprendizaje de las personas en un entorno relajado, en lo que sería un tercer espacio. Y vamos a hablar en el desarrollo de esas alfabetizaciones múltiples, el entorno de aprendizaje que es y será y siempre ha sido la biblioteca. Quiero ilustrar este inicio con una frase de Antonio Gaudí, el arquitecto español, catalán, que decía que cuando más aprendía en la escuela era cuando por la tarde, hacia el final, todos se iban y se quedaba solo a estudiar en la biblioteca. Esto ilustra este nuevo marco educativo cuyo objetivo es situar las habilidades del siglo XXI en el centro del aprendizaje, habilidades y conocimientos que los ciudadanos y estudiantes necesitan para desarrollar todo su potencial en la vida y en el trabajo. Hoy por hoy la alfabetización, como sabemos y como nos manifiesta este estudio, ya no es algo opcional. El 96% de los trabajadores dice que utilizan tecnologías de la información en su vida diaria. Y de esos, un 62% dicen que es parte integral en su trabajo. O sea, que el día que no disponen de conexión a Internet no pueden seguir trabajando. Sin embargo, uno de cada 6 estadounidenses también nos manifiesta que tienen dificultades tecnológicas. Por lo tanto, es necesario formar a las personas y formarlas también en múltiples aspectos, en múltiples lenguajes. Sí, en la sociedad del conocimiento requiere cualificar a los ciudadanos ante los múltiples medios y los múltiples lenguajes con un planteamiento integrado desde distintos alfabetismos, como nos pone ahí de manifiesto Area, Gross y Marzal en las nuevas alfabetizaciones. Además, existe un concepto que es el de alfabetizaciones múltiples o multialfabetizaciones, ¿no? Es un concepto que amplía las habilidades tradicionales de saber que necesitas información, saber acceder a ella, saber utilizarla y saber evaluarla, para incluir la producción, la colaboración y el intercambio a través de nuevas propuestas como colaborar, producir y compartir, que prevalecen en el mundo actual, como dice Travis Jacobson o como dice Maskey. Jan Esef nos habla de múltiples alfabetizaciones y aparte de la alfabetización informacional, alfabetización mediática, fotovisual, socioemocional de reproducción no lineal, alfabetización en datos en salud o alfabetización creativa. Y también el esquema de Bershow trata también de los 8 elementos de la alfabetización. En estos 8 elementos está una alfabetización cultural, como comportarse en el entorno tradicional, pero también en el entorno digital. Una alfabetización también, un elemento cognitivo, que es cómo hacer, un elemento también fundamental, que son esas habilidades blandas, cómo comunicar la información, cómo encontrar información eh, confiable, que es cómo pertenecer, cómo hacer también información creativa, crítica y ciudadana, o sea, evaluar y participar. Todas esas son diferentes alfabetizaciones. El mundo que vivimos actualmente es un mundo en continua privatización. Se calcula que los espacios públicos son un tercio de todos los espacios de cualquier ciudad. Y eso es importante porque los espacios es, son fundamentales a la hora de que las personas puedan socializarse de una manera no comercial. O sea, que vayan a un sitio y no sean clientes, sino que sean usuarios, que no tengan que tener ni comprar nada, sino que entren allí de forma abierta y de forma libre. Así lo decía Enid Klinkenberg en Palace for People. Él identificaba estos palacios para la gente pues, como bibliotecas, parques, mercados, escuelas, o sea, cualquier sitio donde la gente se cruza, donde la gente se reúne informalmente, donde establecemos una comunicación, donde ocurre todo esto. Luego dice que las comunidades son fuertes
las relaciones florecen y surgen comunidades. Y donde las comunidades son fuertes, las personas son más seguras, más saludables, disminuye la delincuencia, el comercio prospera, también la paz, la tolerancia y la estabilidad que arraigan en ese contexto, en ese entorno. Y que estas infraestructuras sociales son fundamentales para poder lograr estos objetivos. Así surge una nueva filosofía del espacio público como un espacio democrático, de derecho y de convivencia que contribuye al moderno concepto de ciudad inteligente para concebir el edificio público como un nuevo significante de identidad urbana y que estos nuevos diseños están enriqueciendo la vida de las personas en ese mismo entorno que son las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Así, ahora mismo la biblioteca de alguna manera está liderando el nuevo concepto de espacio social y podemos decir que la revolución de las bibliotecas o la biblioteca es el espacio público por definición. Así, ahora mismo se dice que la segunda gran revolución de la biblioteca, como dice Casey Gartrey, es la de los espacios después de la revolución de Gutenberg. Y esto lo podemos comprobar porque si vemos los nuevos conceptos de biblioteca, son probablemente el ejemplo más llamativo del cambio que se está operando en los edificios públicos. Ahora mismo vemos zonas de relajación, zonas de juego, zonas de fabricación, zonas con herramientas. Ahí tenemos, por ejemplo, una zona de descanso de una biblioteca, como vemos, donde hay un chico en una hamaca que está leyendo apaciblemente y la sensación que nos da que muy a gusto, un periódico o un artículo, algo así. También las bibliotecas aprovechan esas zonas exteriores para hacer unas zonas de descanso y de esparcimiento, como vemos ahí. Zonas también donde reunirse de forma colectiva o de forma individual, con sus colchonetas, donde estar whatsappeando, donde estar conversando, donde descansar un poquito, donde estar trabajando con el ordenador, pero no en una silla y una mesa, que sería lo más probable que hubiéramos visto en las bibliotecas anteriores. Y aquí vemos también una zona de trabajo en grupo, una zona donde la gente se puede enseñar, autoenseñar, trabajar de alguna manera. Zonas también donde podemos trabajar con nuestros compañeros. Zonas saludables, como vemos aquí, no solo integra el concepto de libro, sino también el concepto de espacio saludable, espacio que permite, como hemos dicho, socialización. Y también el sentirnos como en nuestra propia casa. Estos son unos cubículos que tiene una biblioteca universitaria en Estados Unidos, donde podemos relajarnos durante 20 minutos en ese cubículo, hacer una siesta, algo muy, muy español, muy propio. Incluso Miles Davis hace un homenaje a esta siesta en el disco Siesta que tienen publicado, y es un sitio pues, donde sentir que estás en tu casa, tu hogar. Es un hogar realmente lejos del hogar, o tu hogar lejos del hogar. Pero sobre todo, como vemos, es un espacio polifacético, un espacio donde podemos hacer diferentes cosas, diferentes actividades. Y esto es lo que dice David Lankes, que tiene un libro que se titula Ampliemos expectativas, que me parece que tiene un maravilloso concepto que es una biblioteca al futuro. Dice que su punto de vista es que si tú consideras la biblioteca como un montón de libros almacenados en un edificio, y si aún peor eres bibliotecario y piensas así, necesitas ampliar muchísimo tus expectativas. Dice que hoy en día las grandes bibliotecas están pasando de ser edificios silenciosos con una o dos salas ruidosas a edificios ruidosos con una sala tranquila. Y están pasando de estar bajo el dominio de los bibliotecarios a estar bajo el dominio de las comunidades. Por eso dice que la biblioteca no es para los ciudadanos, la biblioteca es de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos proponen y la biblioteca dispone. El papel del bibliotecario es de ser un mediador, un conseguidor entre las necesidades sociales de su comunidad y lo que puede realizar y desarrollar en el espacio de la biblioteca. Por lo tanto, podemos decir que la alfabetización está en el corazón de esta biblioteca del futuro.
Es un espacio, como hemos comentado anteriormente, polifacético, donde podemos ir a realizar diferentes actividades, diferentes cosas. Ahí vemos fotografía de una Smart City, una biblioteca inteligente. Vemos también cómo ahí hay unos chicos trabajando con realidad virtual, el aprendizaje también automático, los sistemas robóticos, los sistemas de almacenamiento, pero bueno, toda esta parte tecnológica realmente es un transepto, ¿no? Porque el objetivo final no es precisamente las tecnologías de información, sino el objetivo final es hacer comunidades, o lograr eso y lograr un aprendizaje colectivo, común. Y en este sentido, el espacio importa mucho, era lo que decía Eric Klinkenberg, ¿no? El espacio es el catalizador del nuevo concepto de biblioteca, derivado un poquito del reposicionamiento del ecosistema del libro, sobre todo la llegada del libro digital, y los espacios físicos se pueden utilizar en beneficio de la comunidad, para reunir a las personas, para hacer un aprendizaje autodirigido, para también enseñarse los unos a los otros, que es parte de estos objetivos. Ahí vemos un espacio de creación con impresión 3D, vemos a la comunidad disfrutando, reunida, hablando, charlando, conversando, y este es el nuevo concepto de biblioteca, ¿no? Y así las bibliotecas, cuando los usuarios dependen más de los recursos digitales que de los impresos, están respondiendo, desplazando el uso del espacio de los libros en favor del espacio de trabajo. Alguna biblioteca, como ocurre en Estados Unidos, en New Jersey, por ejemplo, han retirado un tercio de sus fondos, porque esos fondos no se utilizaban hace 20 años para hacer espacios para las personas con diferentes tipos de herramientas, maquinaria. O sea, en conclusión, espacios de aprendizaje más que espacios para colecciones. Y esta es la nueva forma, y lo dice así muy claramente esta señora que vemos ahí, que es Nancy Fier Foster, que es arquitecta y es antropóloga, y venía a decir que los edificios de biblioteca tradicionalmente se destinaban en primer lugar a los libros y en segundo lugar a la gente, y que eso ha cambiado, es decir, la gente primero y los libros después. Y además, con la llegada de la digitalización, los espacios destinados a los libros cada vez son menos importantes. La biblioteca, de este modo, se convierte en un auténtico conector ciudadano, conector de comunidades. Los ingleses hablan de un hub colectivo. Un hub es un conector en ese sentido, y que es un sitio vibrante para su comunidad. Un espacio considerado como un servicio más. La biblioteca, que siempre ha prestado libros, siempre ha prestado otro tipo de objetos, ahora también presta sus espacios para que la gente pueda aprender y pueda desarrollar sus habilidades de la manera que considere más oportuna. Este concepto es lo que Dudley, un profesor de la Universidad de Nueva York de Bibliotecología, dice que son lugares vibrantes, un place marking, o sea, lugares vibrantes para la comunidad que construyen la felicidad y el empoderamiento de las personas. Son espacios, como hemos dicho y como hemos titulado en la presentación, proyectivos, que favorecen la participación ciudadana, y a través de la participación se genera la confianza. Y cuando existe confianza tenemos un mayor tejido social y unas sociedades también más resilientes. Un lugar donde aprender y mejorar las aspiraciones de las personas, donde se refuerzan también las habilidades, porque unos se enseñan a otros, que este es el objetivo. Son espacios de participación ciudadana, como dice Jenkins. En este contexto, las bibliotecas están creando espacios para que cualquier parte de la comunidad pueda reunirse en un encuentro informal y posibilitar un aprendizaje compartido, que ese es el gran objetivo. Y esto está en la teoría que formuló Oldenburg en el año 1990 de los terceros espacios. Los segundos espacios son aquellos espacios de respuesta ciudadana cuando la administración pública no puede responder adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, de catástrofes, de incendios, de terremotos, ¿no? Donde las bibliotecas también han servido como espacios para alojar a las personas, como los gimnasios y otros sitios similares. Entonces, el espacio es aquel que hacemos un aprendizaje informal.
En los primeros espacios, que suele ser nuestra familia, aprendemos lo básico, aprendemos el lenguaje, aprendemos las normas de comportamiento social. También es un primer espacio, por ejemplo, el segundo espacio sería en este caso las universidades, el trabajo, las escuelas, donde también hacemos un aprendizaje formal a lo largo de nuestra vida. Y terceros espacios es donde hacemos este otro tipo de aprendizaje más relajado, más formal, dirigido por nosotros mismos. Un tercer espacio es un espacio de acogida y de accesibilidad. Tiene un horario bastante amplio de día y a veces incluso también en las noches, y es fácilmente accesible y abierto para casi todas las personas. Otro tercer espacio, en el tercer espacio tenemos un espacio neutral, o sea, un terreno en el que la gente puede reunirse sin ningún tipo de vínculo, es puramente un espacio social, no hay vínculos de tipo jerárquico, ni de tipo financiero, ni de tipo comercial. No hay ninguna obligación de estar allí, se está allí porque se quiere estar, porque se encuentra uno bien, se encuentra uno a gusto, por eso es un tercer espacio. Y luego también es un espacio donde se da un ambiente relajado, desenfadado, se propicia la conversación con zonas de descanso, es un ambiente de espíritu lúdico donde florecen la alegría, la acogida y donde la conversación ingeniosa y las bromas vivas incluso son bienvenidas. También es un espacio de pertenencia. En este tipo de espacios nos encontramos a los que serían los asiduos y los que llegan por primera vez, pero también todo asiduo ha sido una persona que ha llegado por primera vez. Los asiduos son aquellos que nos reciben, aquellos que utilizan más el espacio, y son los que también nos explican cómo funciona determinada herramienta, nos dan las pautas necesarias y por lo tanto es una zona de rituales de conexión con personas y con culturas diferentes, donde como sabemos todos somos bien acogidos. La gente en general ha asociado la biblioteca con los libros y los libros son probablemente el ADN de las bibliotecas, pero una biblioteca ahora mismo se está transformando y podemos considerar la biblioteca como un espacio de relaciones o un espacio para aprender de manera práctica, ¿no? Servicios que además están agregando un valor a los nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque ahora mismo estos nuevos diseños que intentan enriquecer la vida de las personas hacia un nuevo concepto de ciudad, que es la Smart City, como lugares que favorecen la identidad de grupo, como lugares que unen a las personas. Las características de estos espacios colaborativos están cambiando lo que pensamos sobre las bibliotecas. Ahora las bibliotecas están siendo lugares para estancias largas y así lo manifiesta el último estudio que se hizo de IMLS, del Instituto de Museos y Bibliotecas de Estados Unidos, que dice que la gente va a la biblioteca a hacer estancias más largas. Las bibliotecas están ofreciendo espacios a sus comunidades para trabajar, para crear, para aprender, para jugar y para socializar, y que las nuevas configuraciones de este espacio de biblioteca pueden beneficiar un ambiente de aprendizaje, porque el aprendizaje también depende de la configuración de ese espacio, del mobiliario, etcétera, de todas estas cuestiones que podemos ver. Por lo tanto, las bibliotecas nos estamos convirtiendo en espacios proyectivos, o sea, espacios para que la gente pueda desarrollar de una manera mejor su potencial y poder también pues, romper esa brecha digital. Son espacios de aprendizaje activo que se integran cada vez más en el aprendizaje, que viene a ser casi, en el caso de bibliotecas escolares, universitarias, un puente entre el aula y el espacio de prácticas, y así se está incrementando en la mayoría de ellas beneficios sustantivos que pueden generar la cooperación entre bibliotecas y espacios de aprendizaje. Así, la biblioteca es uno de los sitios que más valoran a los estudiantes, según este estudio que hemos recogido. Es la entidad académica que, según ellos dicen, mejor contribuye al éxito de sus carreras. Y las nuevas pedagogías, como pueden ser las aulas invertidas, como puede ser el tema también de el aprendizaje activo,
conectan mejor directamente al estudiante con el currículum y con la biblioteca a través de la co-creación y de las prácticas de aprendizaje compartidas. Sí, las bibliotecas están cambiando y de ser proveedoras de contenidos, ahora mismo también son proveedoras de experiencias. Son, como hemos dicho, espacios vitales para aprender, para relacionarse, para convivir. Y estamos pasando en este sentido de una biblioteca transaccional, donde íbamos a realizar una transacción, o sea, coger un CD, coger un libro, a una biblioteca relacional, donde nuestro principal objetivo es relacionarnos con las demás personas. ¿Qué es en concreto un espacio de creación? Que a veces también aparece con diferentes nombres, como FAZDAZ o como Learning Commons, diferentes tipos, pero bueno, que vienen a ser en esencia lo mismo, pues son espacios sociales abiertos, equipados con todo tipo de equipos, desde máquinas de coser a impresoras 3D, cortadoras láser, etcétera, que impulsan la inclusión, la socialización y el aprendizaje, y en el que tienen cabida casi todas las propuestas. Ese sería el concepto de un espacio de creación, un makerspace. Se trataría fundamentalmente de aprender haciendo, aprender desde la práctica. Son talleres abiertos, con impresoras, con cortadoras, con fresadoras, como hemos dicho, que lo que constituyen es la posibilidad de aprender de manera conjunta o colectiva. Y esto tiene que ver también con otro concepto muy importante, que es el de economía circular o economía social o economía compartida, ¿no? Es una idea muy potente que significa no ser dueño de las cosas, sino compartirlas cuando se necesiten y en un espacio como puede ser es el espacio de la biblioteca, un espacio abierto, es un modelo de producción y de consumo que implica compartir, reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Así, la característica principal que tenemos un espacio de este tipo es que no es un aprendizaje dirigido, como puede ser el caso de un laboratorio o de un seminario, sino que en este caso tú tienes las máquinas, entras y te pones a experimentar, o sea, libertad completa para experimentar con cualquier tipo de equipo, probar, desarrollar tu talento. De alguna manera se trata también de que podemos trabajar de forma individual o colectiva, a través de un aprendizaje basado en la experiencia compartida. Así que esto ofrece mucho potencial para la investigación interdisciplinaria, por ejemplo, en las humanidades digitales o para la enseñanza aplicada. Es un espacio para el desarrollo, para la cooperación, para el intercambio de conocimientos también entre los individuos. Hay un concepto muy interesante, que es el de polinización colectiva, que se utiliza frecuentemente en el mundo de los espacios de creación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que son laboratorios multidisciplinares donde hay diferentes herramientas del ámbito, por ejemplo, de la electrónica, la artesanía, la robótica, la inteligencia artificial, y que estos mismos creadores están compartiendo un espacio, están separados, pero también están lo suficientemente próximos para que pueda establecer una relación entre ellos y puedan también colaborar desde diferentes perspectivas, desde diferentes conocimientos y puntos de vista, y eso da lugar a lo inesperado, a una patente, como ha ocurrido tantas veces en estos espacios de innovación. Además, existe otro concepto, que es el de ecotono. Es un concepto que procede de la biología y quiere decir esos ecosistemas que están próximos y que ese contacto entre dos ecosistemas es la zona más rica donde se produce un intercambio. Pues en ese sentido, estos espacios de creación están lo suficientemente eh, zonificados para que cada tipo de fabricante esté haciendo su trabajo, pero también tiene zonas próximas, zonas para que pueda recibirse ese intercambio, también zonas de descanso que propician la conversación y por lo tanto llevan también a colaboración entre las personas. También un concepto que está latente en lo que son estos espacios creativos es el de aprender a equivocarse. Implica eh, explorar, preguntarse cómo funcionan las cosas, descubrir, hacer, construir, probar, equivocarse y volver a aprender.
Eso es volver a empezar de nuevo. Por lo tanto, esto es importante porque genera confianza, también apoya lo que son la toma de decisiones, que son habilidades blandas. Y así lo decía Mazhar, que es el creador del manifiesto Maker, que tienes que intentar y aprender y mejorar y tienes que ponerte a ti mismo ahí fuera y arriesgarte a fracasar. Dice que cuando puedes fracasar a pequeña escala, puedes realizar un aprendizaje, una innovación, trabajando así de esta manera, y es la forma de poder lograr el éxito, ¿no? Además, en estos espacios se desarrolla la curiosidad y el intelecto, en este sentido, el talento, saber para lo que eres bueno. Tienes ahí un espacio donde puedes trabajar en cualquier tipo de herramienta y saber para lo que es más apto que otras personas. Y además otra cosa que tiene lugar es que se trata de experimentar con materiales, con las ideas para comprender mejor cómo funciona algo y para resolver problemas reales en un mundo real. Y además esta conexión entre un aprendizaje práctico y un aprendizaje teórico refuerza más ese sentido del aprendizaje. Steger así lo decía, de alguna manera, que la creación de un proceso significativo refuerza el aprendizaje teórico. ¿Por qué en la biblioteca? Pues bueno, pues evidentemente porque la biblioteca, por ejemplo, es un espacio social, un espacio compartido, democrático, un espacio inclusivo de derecho, que es probablemente inclusión la palabra más definitoria de lo que es una biblioteca en el siglo XXI. Luego tienen una amplitud de horario y de infraestructura bastante amplia, apoyan sentidos como la ciencia abierta o la ciencia ciudadana, los objetivos de desarrollo sostenible también, y son servicios innovadores en el nuevo concepto de biblioteca. Y luego también porque las bibliotecas evidentemente son esos terceros espacios de que nos hablaba Oldenburg. Y tiene múltiples beneficios, como podemos ver. Hacemos un aprendizaje práctico, interdisciplinario, se fomenta también la colaboración, el aprendizaje autodirigido, se desarrolla, como hemos visto, el espíritu crítico, se complementa la formación teórica y sobre todo también la formación, por ejemplo, para las personas que son de humanidades en las áreas científicas y tecnológicas, la creación también de prototipos y de innovación, favorecen claramente, y así lo hace un estudio de Orange, el éxito y la retención del estudiante, fomentan también la cultura abierta y además ofrecen servicios innovadores en una biblioteca en expansión y preparan a las personas para el éxito en el futuro, en el trabajo, en el mundo laboral. Además favorecen eso, creación, innovación, mejoran la capacidad de toma de decisiones, y en el ámbito más puramente económico, las bibliotecas siempre han contribuido a ello. Enseñaban a las personas a cómo elaborarse su currículum vitae, enseñaban a las personas las ofertas de empleo, se les recogían, pero ahora mismo ya tenemos una nueva estrategia y están contribuyendo también al ámbito económico y sobre todo al ámbito económico a nivel local. Por una parte, estos espacios de creación alientan las iniciativas empresariales en la comunidad, apoyan el crecimiento de la pequeña empresa, proporcionan capacitación a la fuerza de trabajo y aumentan la retención en el lugar, que la gente no tenga necesidad de emigrar. Pero sobre todo también es importante algo que no se aprende en la universidad, que sí se aprende en la práctica, que es el desarrollo de habilidades blandas. Estas habilidades que tienen que ver con las habilidades técnicas, pero que son necesarias para todos. Habilidades como comunicación, creatividad, liderazgo, capacidad de resolver problemas, pensamiento crítico, tener una actitud positiva, la gestión del tiempo, la inteligencia emocional o la gestión del estrés. Son cosas importantes, el poder trabajar en equipo, la regulación socioemocional, la comunicación efectiva. Así que en los espacios de este tipo se desarrolla lo social, un desarrollo de la sociabilización, un desarrollo también, como sabemos, de la empatía y también genera una capacidad de resiliencia, o sea, de sobreponerse colectivamente a las situaciones completamente adversas. Pero además enriquece el concepto de pertenencia y refuerza de alguna manera también el tejido social.
Hablamos ya también de una ciudadanía maker, con la llegada de la cultura del bricolaje, dado por tú mismo, y que está impulsando un nuevo concepto de alfabetización, lo que llamamos alfabetización creativa, que fomenta el compromiso cívico y también a través de las actividades creativas de hacer. Y esto puede concebirse como ciudadanía maker, un término que integra la comprensión, la creación, la alfabetización digital y la ciudadanía. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la biblioteca física debe someterse ahora mismo a una transición que se oriente a la apertura y a la flexibilidad necesaria para que las personas puedan prosperar adecuadamente en un mundo en constante cambio. Por otra parte, también conseguir poner esas herramientas en un espacio común donde varios inventores pueden reunirse y compartir sus conocimientos, un avance muy importante, es lo que llamamos polinización colectiva. Por otra parte, en este sentido, los makers favorecen la capacidad de experimentación y de aprendizaje y son una excelente oportunidad para aprender haciendo. Ello implica apertura, democracia, transparencia, flexibilidad, usos múltiples que están posibilitando que las bibliotecas sean concebidas como terceros espacios. Y por otra parte, la labor de la biblioteca en este concepto es fundamentalmente establecer dinámicas comunitarias abiertas, ser un vínculo entre las personas y sus necesidades para la creación, el aprendizaje y la creatividad. Y finalmente os dejo por una frase de Miguel Figueroa, que dirige el Centro para el Futuro de las Bibliotecas, de la ALA, que dice que los espacios de creación son parte de la misión ampliada de la biblioteca, de ser lugar donde la gente no solo puede consumir conocimientos, sino también crear nuevo conocimiento. Pues esto es lo que yo quería comunicaros. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, pues estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias a todos.